Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Y llegamos al programa número 72. En este programa vamos a tratar la segunda parte de literatura de lo paranormal y sobrenatural. En este caso vamos a conocer un relato de entidad paranormal del escritor irlandés Sheridan Le Fanu, titulado El gato blanco de Drumgunion, uno de sus mejores cuentos que compite con los clásicos como Alan Poe o Bram Stoker, el fenómeno poltergeist y la reseña del libro y anécdotas de la película. Vamos matizando el informe con 5 poesías contemporáneas de poetas elegidos del grupo poético Escribiré Poesía para ti, el lugar donde se unen las letras de Iván Kopni. Los poetas seleccionados son Nini Celorio, de Estados Unidos, con Cómo olvidarte; Erika Hidrobo, de Colombia, con Frágile; Cristina Zúñiga, de Costa Rica, con Libre; Olivia Cortés Rubio, de España, Más allá del horizonte; y Simón José Pacheco Cedeño, de Venezuela, Tengo la obligación de amar, que nos quedó pendiente del programa anterior porque el relato que habíamos puesto era muy extenso. Entonces, por cuestión de tiempo, dejamos este poema para este programa. Agradezco enormemente a Nini Celorio de Estados Unidos por enviarme sus hermosos audios de música en piano, que en muchos poemas hacen de fondo musical a las letras. Muchísimas gracias, Nini. También le doy gracias a cada poeta que me permite declamar sus letras. Es un honor siempre para mí poder hacerlo. Las fuentes que tomé para hacer el programa son www.planetadelibros.com, booknet.com,
es.babelio.com. Al caer la noche, blogspot.com. www.goodreads.com. www.clarin.com. www.buscalibre.com.ar. elespejogótico.blogspot.com. Espero que sea del agrado de todos ustedes. ¿Existen los seres malignos, invisibles, entre nosotros? Podríamos averiguar cuáles son los casos más impactantes de demonios en la historia. Algunas personas son más susceptibles al ataque de estos seres. Decía Miguel Costa, el demonio siempre vive al acecho. En cada lugar remoto, en cada morada sombría, en cada pasaje tétrico. Muchos se han llegado a preguntar si existe el cielo y el infierno, y si existen los seres malignos. Algunas personas están seguras de su existencia, mientras que otras lo dudan y justifican con hechos científicos. Estas preguntas son típicas de la raza humana y se han realizado desde los inicios de nuestra historia. Si algo ha acompañado la creencia en seres divinos, es la creencia en seres malignos. Desde que comenzaron las primeras religiones, se le pudo asignar un nombre a los extraños y terribles acontecimientos que padecían algunas personas, llamándolos influencias demoníacas. Existen grabados, pinturas antiguas que representan esos terribles acontecimientos e historias. A través de esas historias se pueden descubrir casos muy impactantes de posesiones y encuentros con seres malignos. Posesiones infames de hace siglos y de los tiempos modernos. Las características que tienen en similar las personas que suelen ser visitadas por entes no deseados. Podemos ver las diferentes maneras en las que los demonios suelen atacar a las personas no cautelosas y muchísimo más. La religión cristiana no es la única que tiene demonios y seres malignos en sus registros. Se pueden encontrar demonios y posesiones demoníacas en la cultura islámica, en la cultura hebrea e incluso en la cultura japonesa. Así pues, cada cultura tiene sus propios lineamientos para diagnosticar y tratar las posesiones demoníacas, por lo que no siempre es fácil identificarlos con los mismos estándares. Fantasía urbana y romántica paranormal. Los dos géneros son parecidos, pero son diferentes.
¿Qué es la fantasía urbana? Como su nombre lo indica, la fantasía urbana es un género fantástico ambientado principalmente en las ciudades. Puede ser contemporáneo, futurista o histórico. También se puede clasificar como juvenil o adulto. El romance paranormal es el que nos cuenta una historia de amor, pero aderezada con terror, fantasía o ciencia ficción, y también con el agregado de grandes dosis de escenas eróticas. ¿Qué cosas tienen en común? La temática sobrenatural o paranormal. En los dos géneros puedes encontrar de todo, desde los clásicos vampiros, pasando por fantasmas, magos o demonios, alienígenas o zombies. Todo vale. Otra de las características de estos géneros es que suelen formar series de más de un libro. Como ejemplo vamos a dar algunas obras. Guardián Oscuro, de Christine Fehan. Jackson Montgomery era una mujer perseguida, entrenada por las fuerzas especiales y marcada por una niñez traumática. Era una mujer policía con una reputación indiscutible. Jackson encuentra la horma de su zapato cuando le tienden una trampa y está por ser asesinada por un enemigo. Acorralada, solo puede recurrir al misterioso extraño que parece más peligroso que cualquier otro que haya conocido. Él corría con los lobos, se materializaba en la niebla, manejaba los mismos cielos a su antojo. Él era el guardián oscuro de su gente. Después de siglos de desolada existencia, sin alma, ¿cómo podía ansiar de repente a Jackson Montgomery, esa pequeña y curvilínea mujer policía llena de color que imprudentemente hacía que el trabajo de su vida fuera proteger a los demás del mal? Intensamente atrevida, Jakes sacrificaría todo para proteger a los demás, particularmente desde que una amenaza mortal la acechaba a cada paso, amenazando todo lo que estuviera cerca de ella. Extrañamente seductor, agudamente erótico, este extraño la reclamaba. Era poderoso, peligroso, fascinante y extrañamente tierno, pero claramente era un predador nato. Había jurado poseerla y protegerla siempre, pero con cada beso sediento estaría llevando a Jackson más profundamente hacia el peligro y a sus misteriosos deseos oscuros. Eso es un enigma que se devela leyendo el libro. Guardián Oscuro, de Christine Fehan. Otro libro es Un amante de ensueño, de Shirley Kenyon. La historia de Julian de Macedonia y Grace, la extraña maldición que pesa sobre Julian de Macedonia desde hace 2000 años, le condenó a pasar la eternidad atrapado en un libro hasta que una mujer le invoque para satisfacer sus deseos. Esclavo sexual, al fin y al cabo, Julian ha tenido mucho tiempo para perfeccionar sus habilidades y es capaz de hacer realidad las fantasías más secretas de cualquier mujer para proporcionarle un placer inimaginable. Pero cuando Julian es convocado para ser amante de Grace, Alexander, durante un mes, descubre en ella a la mujer capaz de hacer realidad un sueño oculto. Un amor que llene el vacío de su corazón y quizá sea capaz de poner fin a la maldición. ¿Puede
un esclavo sexual encontrar el amor verdadero? Y ese es otro enigma que nos deja el libro El amante de ensueño de Sherilyn Kenyon. Otro libro es Despedida de Claudia Gray. Bianca formaba parte de la Cruz Roja, la Organización Mundial de Cazadores de Vampiros, y bajo la tutela de Kate y Eduardo se entrena con disciplina militar. Ninguno de sus compañeros conoce su verdadero origen y en algunas ocasiones esconde sus poderes naturales y no le resulta nada fácil. Por suerte, Bianca cuenta con el apoyo incondicional de Lucas, aunque lo cierto es que le gustaría pasar mucho más tiempo con él. Las cosas se complican cuando Bianca descubre que Kate y Eduardo han capturado a Baltasar y se disponen a torturarlo para obtener información acerca de Charity. Muy afectada por la noticia, Bianca siente que no puede mantenerse al margen, pero sabe que ayudar a su amigo supondría infringir todas las normas de la Cruz Negra. Y ahí queda el enigma para que los lectores lo puedan seguir leyendo. Es Despedida de Claudia Gray. ¿Cómo olvidarte? Desperté pensando en ti. No lo puedo evitar. Eres el sol que ilumina mis grises días de otoño. Cierro los ojos lentamente y evoco tu mirada, que es el espejo de mi alma, aún destrozada por tu inesperada partida. Ese beso tuyo que aún siento en mis labios, que acelera el latir de mi corazón. Tu contagiosa sonrisa que aún escucho en la distancia. ¿Cómo olvidar tus abrazos, el calor de tu pecho, mi refugio preferido? Este amanecer nublado, aunque triste, alegre es, pues hay siempre esperanzas que se pueda transformar. Y como un día te marchaste, nada impida que un día vuelvas a regresar. Aún te extraño, eres mi sueño de amor. ¿Cómo olvidarte? Nini Celorio. Derechos reservados de autora. Estados Unidos de América. 3 de junio de 2024. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio, en su interpretación en piano desde Estados Unidos.
El romance paranormal. El romance paranormal es un subgénero de la literatura romántica que ha conquistado a un gran número de adolescentes en los últimos años. Es un subgénero reciente de la ficción especulativa, esto es, obras en las que prima la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Como su nombre lo indica, las historias de este tipo combinan el romance con elementos y personajes paranormales en una realidad alternativa o en un mundo fantástico. La diferencia con los otros géneros radica principalmente en el papel preponderante de la historia de amor que surge entre los protagonistas en relación al conflicto principal de la obra. Sus orígenes. Los primeros ejemplos de este género aparecieron a mediados de 1970 en Estados Unidos, en novelas románticas enfocadas al público femenino, como alternativa al tradicional romance histórico y también al realista. No obstante, debemos remontarnos aún más atrás para encontrar en literatura el verdadero origen de este tipo de historias, que es la novela gótica, nacida a finales del siglo XVIII y cultivada con éxito a lo largo del siglo XIX, con lugares embrujados y seres fantasmagóricos entre sus páginas. Podemos considerar La muerte enamorada, 1836, de Théophile Gautier, Ligeia, 1838, de Edgar Allan Poe, Drácula, 1898, de Bram Stoker, o El fantasma de la ópera, 1910, de Gaston Leroux, como algunos de los antecedentes clásicos del romance paranormal. Décadas más tarde, en 1973, Anne Rice inauguró el subgénero moderno, tal como lo conocemos con Entrevista con el vampiro y los títulos sucesivos. Otros nombres relevantes desde entonces fueron Alice Norton, J.R. Ward, Sherilyn Kenyon, Christine Feehan y Charlene Harris. Cultivado principalmente por escritoras, este subgénero ha vendido millones de libros alrededor del mundo en los últimos 50 años y se ha convertido también en uno de los estilos más demandados de la novela juvenil actual, con éxitos como la saga Temblor de Maggie Stiefvater, Crepúsculo de Stephanie Meyer y Amor inmortal de Kate Tiernan. Elementos del romance paranormal. Su presentación en series, con varios títulos como continuación, es otra de las características del romance paranormal. Otros elementos comunes en la literatura juvenil son una chica como protagonista, la presencia de criaturas sobrenaturales como vampiros, hombres lobo, cambiaformas, espectros, brujas, ángeles y demonios. También aparecen individuos con poderes psíquicos especiales como telepatía, bilocación, precognición, clarividencia, telequinesia, entre otros. La heroína se enamora de uno de esos seres sobrenaturales y vive un amor prohibido por las convenciones sociales. El romance paranormal se puede combinar con otros géneros como la fantasía urbana, la ciencia ficción, el terror. Se presentan ambientes en viajes espaciales, viajes en el tiempo, distopías futuristas, casas o lugares embrujados,
realidades paralelas. Las historias se desarrollan tanto en el marco del pasado como del futuro, o en lo contemporáneo, con personajes de características sobrehumanas. La mente de quienes creen en lo paranormal. Tener tendencia a encontrar patrones en lo aleatorio, mayor alusión de causa, efecto y un razonamiento más intuitivo son los principales mecanismos psicológicos de este tipo de pensamiento. Lo paranormal generalmente se refiere a fenómenos como las apariciones, la clarividencia y otros comportamientos que contradicen los principios básicos de la comprensión científica. Aunque existe la percepción de que esos fantasmas aparecen más en épocas de crisis como la actual, lo cierto es que debe existir un caldo de cultivo en la psicología humana que permita que afloren. Los fenómenos paranormales que se reportan en algunas ocasiones tienen una explicación según la ciencia y cada uno responde a una situación diferente. La mayoría de los fenómenos paranormales tienen su origen en la sugestión. Si hay una persona que cree en fantasmas y ese tipo de cosas, seguramente dirá que vio uno o pasó por un episodio espeluznante cuando entre a un lugar donde le aseguren previamente que está lleno de entes del más allá. Sentir frío cuando estás en una casa o un edificio no quiere decir que has invadido el espacio de un fantasma, porque este hecho responde a una caída del nivel de humedad del lugar o una corriente de aire que se coló por una ventana u otro punto de la casa. Así lo sostiene el estudio de Richard Wiseman sobre las apariciones de Mary King Close. El artículo llamado Agencia Sobrenatural, predictores de diferencias individuales y correlatos situacionales, evidenció que las personas con ideas más espirituales son más propensas a tener experiencias paranormales relacionadas con la religión. La investigación también señaló al estrés como uno de los detonantes de que la mente experimente hechos paranormales y mucho más recurrentemente en las mujeres. Según el portal Computer, hoy, en ese caso, se creó un grupo de mujeres en una ciudad en el centro-este de Turquía y determinó que aquellas que sufrieron un trauma en la infancia o tuvieron algún tipo de trastorno de estrés postraumático tenían bastantes más probabilidades de experimentar cosas como la posesión, precognición o la percepción sensorial. En cuanto a la parálisis del sueño, que en algunos países se conoce como subida del muerto, consiste en mantenerse en el estado REM del sueño y despertar, pero no del todo. La ciencia, en pocas palabras, define a este episodio como primero despertar la mente, pero no el cuerpo. Entonces experimenta una imposibilidad de moverse, pero con un nivel de conciencia prácticamente completo. Por último, otra explicación de los fenómenos naturales es una posible fuga de monóxido de carbono. En 1920 una mujer reportó que escuchaba pasos, sentía presencias siniestras en su casa y que incluso veía pies debajo de su cama, pero cuando se revisó su hogar se encontró una fuga de monóxido de carbono proveniente del horno que fue lo suficientemente fuerte para causar las alucinaciones. Estos datos de explicación científica de fenómenos paranormales los encontramos en el telegrafo.com.ec. Frágiles.
Los niños son como hadas frágiles, indefensos, que creen en Papá Noel, el hada de los dientes, que el cielo está detrás de las nubes, los que sueñan al contarles un cuento y se refleja una sonrisa en ellos. Los niños son frescura, creativos, te hacen reír, llorar con sus travesuras. Son pureza, juegan a ser magos, te conceden deseos y dejan volar su imaginación y entran en el mundo de las hadas. Ellos dejan en cada hogar la fantasía de la inocencia y van dejando huellas en cada paso que dan. Ellos poco a poco toman forma de mariposa y van extendiendo sus alas para volar. Los niños son magia, alegría, sonrisas. No les quites sus sueños, no los aprietes ni los sueltes. Solo ayúdalos a pintar su mundo de 1000 colores para que no pierdan la magia de sonreír y ser felices. Frágiles. Erika Hidrobo, Bogotá, Colombia. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Historias paranormales. Agustín Oyarzún Velázquez. De cómo todo comenzó. Con mi familia llegamos a Chiloé a fines de los años 90 a un sector rural llamado Coipomó, el cual se encuentra camino a Castro. En el año 2000 entré a primer año básico en la escuela kilómetro 25, ubicada en la carretera. Recuerdo que ahí mis compañeros y profesores cantaban historias relacionadas con lo sobrenatural, la mitología chilota, los brujos, los fantasmas, las apariciones, los duendes, etc. Jamás había escuchado ese tipo de relatos, pero llamaban mucho mi atención y me gustaba escucharlas. Muchas veces, mientras caminaba de vuelta a mi casa, pensaba en ellas y esperaba que no me sucediera algo por el estilo. Debía caminar bastante, algunos kilómetros. No existían muchas casas en los alrededores y casi no pasaban vehículos. Era un camino que se me hacía eterno, cubierto de vegetación. Cerca de mi casa había una que se decía estaba embrujada, aunque eso es típico de cualquier lugar abandonado, como era esa, y con algunos amigos, cuando me acompañaban, nos retábamos para ver quién era capaz de acercarse y asomarse por alguna de las ventanas y ver qué había en el interior, ya que se encontraba cerrada. Cierta vez,
Nos acercamos. Uno de mis compañeros se asomó y gritó que había alguien adentro y salimos corriendo. No sé si sería cierto o no. Al pasar de unas semanas sentí la duda. Me paré frente al portón. La casa se encontraba alejada, unos metros del camino. Y me dije que ahí no había nada que pudiese hacerme daño. Así que ingresé al lugar y me asomé por algunas ventanas. No pude ver mucho, solo suciedad y algunos muebles viejos abandonados. Me preguntaba por qué habrían dejado esa casa. ¿Quién sería su dueño? De pronto, un miedo inexplicable comenzó a apoderarse de mí. Sentí que algo o alguien se aproximaba y que tenía que huir raudamente. No recuerdo haber visto algo extraño en el interior de la casa, no en cercanías. Fue una muy mala idea de mi parte haber hecho eso, ya que cada vez que pasaba por fuera yo no podía ver hacia aquel lugar. Sentía miedo y la mayoría de las veces corría lo más rápido que podía, atemorizado por algo invisible. Recuerdo que una vez mi profesora contó una historia que mis compañeros ya sabían, bastante surreal. Convivía con duendes, según ella, aunque con el paso del tiempo he llegado a pensar que más bien era un poltergeist. En fin, la historia era más o menos así. Ella llegaba a su casa por las tardes y encontraba todo desordenado. Ordenaba, mas era en vano, ya que al rato todo volvía a ser un caos. Un día, harta de esa situación, empezó a insultar a los duendes y las cosas comenzaron a volar de un lugar a otro, arrojándose contra la pared o contra ella. Eso le venía pasando hace años, según recuerdo. Ya se le había hecho algo rutinario. No sentía miedo y a veces incluso llegaba a dialogar con la entidad que la atacaba en un intento de calmar esos eventos. En aquel colegio estudié por 2 años y siempre hubo espacio para que alguien contara una que otra extraña historia. Terminado 2º año, mi familia se mudó a un sector más adentrado, llamado Chepu, el cual recibe su nombre de un río que atraviesa el sector. Es aquí donde comienzo mis propias historias y donde comienzo a adentrarme más en la mitología y en lo paranormal, investigando por mis medios. Esto es una introducción al libro de historias paranormales de Agustín Oyarzún Velázquez. Más allá del horizonte. Soñó con la vida, con las promesas que hizo aquel día, entre versos sordos y una triste historia de poesía, queriendo callar sus grandes heridas. Soñó en su inquietud con una caricia, entre la mudez del sueño roto por vida. Construyó paredes que apenas veía.
soñó más allá del horizonte. Dibujó su cielo con un pincel de bigote. Desnudó miedo que despojó aquella triste, peculiar noche. Soñó que estaba enamorada, que su amor desde el universo la llamaba, volviendo a creer en aquellos dibujos que en paredes apoltronados estaban. Más allá del horizonte. Olivia Cortés Rubio. Málaga, España. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Historias en las que se combina el romance con elementos y personajes paranormales. Tenemos una que es legendaria, una novela que es Drácula, publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, que convirtió a su antagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que tuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Vamberi, quien le habló de Black Doctor. La novela, escrita de manera epistolar, presenta otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo y el folclore. El fantasma de la ópera, Le Fantôme de l'Opéra, es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo de 1910. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trilby de Georges du Maurier y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una mujer vocalista a la que ama. La muerta enamorada, en francés La Mort Amoureuse, es un relato de Théophile Gautier, publicado por primera vez en 1836 en la revista Chronique de París. Se trata de un relato vampírico narrado en primera persona por su protagonista y probablemente influenciado por la obra de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, muy admirado por Gautier. En 1973, Anne Rice inauguró el subgénero moderno, tal y como lo conocemos, con Entrevista con el vampiro y los títulos sucesivos. El libro se centra en el tema de la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad y el poder. Se convirtió rápidamente en un éxito de culto y tuvo su gran influencia en la subcultura gótica del presente. Fue seguida por varias secuelas conocidas colectivamente como Crónicas vampíricas. El libro cuenta la historia de Louis de Pont-du-Lac, quien, no encontrando su propósito para su vida, se topa con un vampiro, Lestat de Liancourt, quien lo transforma en uno de los suyos. Lestat y Louis se encaminan en una historia que dura más de 100 años.
Muerto hasta el anochecer, Dead Until Dark. Es el primer libro de Charlene Harris de la saga de The Southern Vampire Mysteries, Sookie Stackhouse. En esta historia, la autora nos presenta a Sookie Stackhouse, una joven camarera con telepatía que vive en un pueblo ficticio llamado Bon Thames, en Luisiana. Ella convive en un mundo donde los vampiros han dado a conocer al mundo su presencia. Además, existen otras criaturas sobrenaturales que Sookie comienza a descubrir mientras lo compagina trabajando en un restaurante bar llamado Merlot's, cuyo dueño es Sam Merlot. Temblor, Shiver en el original, es una novela para jóvenes de la escritora estadounidense Maggie Stiefvater, publicada en 2009, primera de la trilogía que continuó con Rastro, Lyncher en 2010 y Siempre Forever en 2011. Grace, una mujer muy práctica e independiente, conoce a un chico, Sam, cuyos ojos amarillentos despiertan en ella una familiaridad no exenta de inquietud. Tras el verano llega el invierno y con él cambios que no siempre son deseados. ¿Podrán ambos jóvenes superar los obstáculos que existen en sus vidas? Una novela que demuestra que el amor muchas veces tiene 1001 barreras, las cuales, aunque cueste, debes superar. Amor inmortal. La protagonista de la historia es Nastasia, una chica inmortal de apenas 450 años de edad, que solo piensa en sí misma y en divertirse. Una tragedia la privó de una existencia normal y vive en la oscuridad junto a otros como ella, de una ciudad a otra, adoptando un nombre diferente cada vez. Sin embargo, todo cambia cuando es testigo de cómo su mejor amigo tortura sin razón a un humano, lo que la lleva a replantearse su vida. Enferma de tanta maldad y depravación, movida por el deseo de cambiar, se recluye en un centro de rehabilitación para inmortales, tratando de huir del pasado, en busca de un destino luminoso que se le ha estado negando. En el camino encontrará a Rain, tan hostil como atractivo, quien parece indiscutiblemente vinculado a su pasado. Oscuros, en inglés Fallen, es una novela romántica de ángeles caídos dirigida al público adolescente, escrita por Lauren Kate y publicada en el 2009. De esta gran historia de fantasía se desprenden 5 libros más y un anexo, en total 6. El primero es Oscuros, 2009. El segundo, El poder de las sombras, 2010. El tercero, La trampa del amor, 2011. El cuarto, La primera maldición, 2012. Y el quinto, El retorno de los caídos, 2015. Después de que se publicara el primer libro de Oscuros en el 2009, los derechos de los 5 libros fueron comprados en su totalidad para ser llevados a la gran pantalla. La saga ha sido traducida a más de 30 idiomas. Bailando con el diablo. Cuando la bella Astrid, la más joven de las legendarias Parcas, es designada para juzgar a Sarek de Moesia, todo parece que terminará con una condena eterna entre las sombras. Son pocos los que saben algo de este atormentado y huraño cazador oscuro, un antiguo esclavo romano que vendió su alma a Artemisa, ni por qué a veces desconfía incluso de sí mismo. No en vano se le acusa de un horrendo crimen contra inocentes que él logra recordar, pero la pasión que surge entre él y Astrid, desatando los instintos que más controlados creía tener, les ayudará a enfrentarse a la búsqueda de una verdad que no va a gustar a todos los que les persiguen. Amante oscuro. La hermandad de la daga negra, de Black Dagger Brotherhood, es una saga literaria de fantasía y erotismo, compuesta por 18 libros escritos. 2 de ellos son un intermedio dentro de la serie escrito por J.R. Ward, seudónimo de la autora Jessica Byrd. La serie se desarrolla en Caldwell, Nueva York, durante la actualidad
y cuenta la lucha que enfrenta a vampiros y restrictores, lessers, que son humanos sin alma, una hermandad secreta de 6 vampiros guerreros, conocida como la Hermandad de la Daga Negra, se encarga de proteger a su raza de la sociedad restrictora, Lessening Society, comandada por el Omega, un ente místico y malévolo que carece de poder para crear vida y que odia a los vampiros, porque son creación de la Virgen Escriba, diosa que sí posee ese poder. Sin embargo, el Omega compensa la falta de esa habilidad, engañando y convirtiendo a los humanos que se someten a su voluntad y que luchan contra los vampiros. Cada libro se centra en la historia de un personaje diferente. El Príncipe Oscuro. Mijael, el príncipe de los Carpatianos, ha encontrado por fin la luz después de siglos de tinieblas, y donde menos podía sospecharlo, porque ha sido una mujer humana, Raven, la que ha contactado con él y le ha demostrado que es la elegida para ser su compañera eterna. Ella le encuentra fascinante y atractivo, pero no es fácil para una mujer moderna aceptar las costumbres y extraños poderes de los Carpatianos. Más difícil será aún, teme Mijail, que acepte la realidad sobre esta raza que tanto tiene en común con los vampiros de las leyendas. Pero mientras tanto, un peligro más real se cierne sobre ellos, en forma de un grupo de fanáticos dispuestos a borrar esa prodigiosa raza de la faz de la Tierra. Una nueva novela de la serie de los Carpatianos, seres cuyos poderes sobrehumanos solo rivalizan con la pasión desbordante con la que buscan a las mujeres con las que compartir la vida y alejar el peligro de las tinieblas. Crepúsculo. Twilight es el título de un libro escrito por Stephanie Meyer, publicado el 5 de octubre de 2005. La protagonista de la historia es Isabella Mary Swan, una joven de 17 años que se muda a Forks, Washington, después de que su madre se vuelve a casar con Phil, un jugador de béisbol, el cual es su nuevo padrastro. Debido al trabajo de este, viaja constantemente y Bella decide irse a vivir con Charlie, su padre, para que así su madre pueda viajar al lado de Phil. En su primer día de clase, Bella ve a 5 estudiantes que le llaman la atención por su belleza y su palidez. Ellos se sientan alejados de todo el mundo, razón por la cual tienen apenas relación con el resto de estudiantes. Son los hermanos Cullen, Edward, Emmett, Jasper, Alice y Rosalie. En realidad no son hermanos biológicos, sino que todos fueron adoptados por el doctor Carlisle Cullen y su esposa Esme Cullen. Y bueno, y los misterios se develarán leyendo todos estos libros. Aquí les dimos un panorama de algunas de las obras que tratan el tema paranormal mezclado con romance. Es una publicación del sitio es.babelio.com. Tengo la obligación de amar. Y aunque parezca un disparate, no he podido vaciar mis lágrimas, ni hablar del tiempo que he sentido revolotear tu alma en los folios antiguos del tiempo. Sé que no debí pensar en eso. Te fuiste y vives resurgiendo de mis sueños. Y me gustaría que estuviera esperando mis insomnios cuando me pongo a llorar, aunque no te guste. Hay un trocito de ti en las noches iluminadas con la angustia de amarte, cuando un colibrí sobrevoló las olas perfumadas con el peculiar aroma de tu piel
pensando en que tu alma estaba a salvo en la espuma, estrellándose en los acantilados de tus pechos, esperándome al final del tiempo. Ahí puedo visitarte y pasar un tiempo contigo, aunque parezca absurdo, o construir mis sueños como si me muriera de ti todos los siglos. Y aunque no me importe cómo se llama Dios, o no le rece pidiéndole perdón frente a tu imagen, que está clavada fijamente en mi mente, ocupada con otras palabras, escribiendo algún poema. Aún así, tengo la obligación de amar. ¿Qué más puedo hacer? Si en ti me sorprendió la vida cuando mi corazón pastoreaba tus sueños en mis sollozos. Tengo la obligación de amar. Simón José Pacheco Cedeño. Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio. Desde Estados Unidos en su interpretación en piano. El gato blanco de Drum Bunyol, de Sheridan Le Fanu. Es un relato de terror del escritor irlandés Sheridan Le Fanu, publicado por primera vez en la edición de abril de 1870 de la revista All Year Round y luego reeditado en la antología El fantasma de Madame Crowl y otros relatos de misterio. El gato blanco de Drum Bunyol, quizás uno de los mejores cuentos de Sheridan Le Fanu de aquella colección, nos introduce de lleno en los mitos celtas y más específicamente en la leyenda de las Banshee, aquellos espíritus femeninos cuyos llantos anuncian la muerte de alguien cercano. En este sentido, el gato blanco de Drum Bunyol es también uno de los grandes relatos de gatos del siglo XIX, el cual bien podría competir contra los clásicos de Edgar Allan Poe y Bram Stoker, El gato negro y La Squaw. El gato blanco de Drum Bunyol, Joseph Sheridan Le Fanu, 1814-1873. ¿Quién no ha oído contar de niño la famosa historia de la gata blanca? Pero yo voy a contar aquí la historia de un gato blanco muy distinta a la de la amable y encantada princesa que tomó este disfraz durante una temporada. El gato blanco del que voy a hablar es un animal mucho más siniestro, el que viaja de Limerica, Dublín, tras dejar atrás las colinas de Killaloe a la izquierda, cuando el monte Keppers Yerede a su vista se va viendo gradualmente rodeado a la derecha por una cadena de colinas más bajas. En medio se extiende una llanura ondulada que se va hundiendo paulatinamente hasta un nivel inferior al del camino,
cuyo carácter agreste y melancólico alivia algún que otro seto desparramado. Uno de los pocos habitáculos humanos que proyectan hacia lo alto sus columnas de humo de turba en medio de esta llanura solitaria es el construido con tierra y de techumbre malamente cubierta de paja de un granjero duro, como llaman en Münster a los más prósperos de los labriegos. Se asienta en medio de un racimo de árboles junto al borde de un riachuelo serpenteante a medio camino entre las montañas y la carretera de Dublín, y durante muchas generaciones ha dado cobijo a una familia de apellido Donovan. Lejos de allí, deseoso de estudiar varios legajos irlandeses que habían caído en mis manos, y tras preguntar por algún profesor capaz de instruirme en la lengua irlandesa, me recomendaron a un tal Mr. Donovan, personaje soñador, inofensivo y muy instruido. Descubrí que había estudiado con una beca en el Trinity College de Dublín. Ahora se ganaba la vida dando clases y supongo que la índole especial de mi estudio debió de estimular su amor patrio, pues me confió muchos pensamientos suyos, largo tiempo callados y muchos recuerdos de su terruño y de sus primeros años. Fue él quien me contó esta historia que intentaré repetir aquí, de la manera más fiel posible, con sus mismas palabras. Yo he visto muchas veces esa antigua y singular granja de labriegos, su huerto de inmensos manzanos cubiertos de musgo, la torre desmochada cubierta de hiedra, que 200 años atrás había servido de refugio contra agresores y bandidos, y que aún ocupa su antiguo emplazamiento en la esquina del granero, el seto tan frondoso a 150 pasos de distancia, testigo de los trabajos de una raza ya pasada, el perfil oscuro y dominante del viejo torreón al fondo, y cerca de allí, haciendo barrera la solitaria cadena de colinas cubiertas de aliaga y brezales, con una línea de rocas grises y racimos de robles enanos o abedules. La impresión general de soledad hacía de todo aquello un escenario ideal para un relato salvaje y sobrenatural. Yo imaginaba perfectamente cómo, visto en el gris de una mañana invernal cubierta por doquier de nieve o en la melancólica belleza de una puesta de sol otoñal o en el gélido esplendor de una noche de plenilunio, aquel escenario coadyuvaba a sintonizar una mente soñadora como la del honrado Dan Donovan, con la superstición de una mente cualquiera, con las ilusiones de la fantasía. Es cierto, no obstante, que jamás he encontrado en mi vida a una persona más sencilla y más de fiar. Cuando era niño, me contó y vivía en Drumgunyal. Solía llevarme la historia romana de Goldsmith a mi lugar favorito. Una piedra lisa situada cabe un espino junto a una laguna bastante profunda, similar a lo que en Inglaterra he oído llamar lago alpino. Se encuentra en una vaguada limitada al norte por el viejo huerto, un lugar solitario de lo más apropiado para estudiar con tranquilidad. Un día después de la habitual panzada de lectura, me cansé finalmente y me puse a mirar a mi alrededor, pensando en las escenas heroicas que acababa de leer. Estaba tan despierto como lo estoy ahora mismo, y vi a una mujer que asomaba por un extremo del huerto y empezaba a bajar la cuesta. Llevaba un vestido gris claro y muy largo, tanto que parecía acariciar la hierba bajo sus pies. La manera como iba vestida me resultó tan singular en aquella parte del mundo donde el atavío femenino estaba perfectamente reglamentado por la tradición, que no pude quitarle los ojos de encima. Iba atravesando diagonalmente el vasto campo con paso regular. Al acercarse noté que iba descalza y parecía ir mirando a un punto fijo.
domingo, como si le sirviera de guía. Su itinerario en línea recta la habría hecho pasar haciendo abstracción de la laguna a unos 10 metros más abajo de donde yo estaba sentado. Pues, he aquí, que en vez de detenerse al borde de la laguna, como yo había esperado, prosiguió como si el agua no fuera obstáculo, y así la vi, con la misma claridad como lo veo usted, señor, atravesar la laguna sobre su superficie y pasar, al parecer, sin verme, a la distancia aproximada que yo había calculado. Estuve a punto de perder el conocimiento de puro terror. Yo tenía solo 13 años entonces y recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ahora mismo. La figura atravesó una abertura que había en el ángulo más alejado del campo, donde la perdí de vista. Apenas tenía fuerzas para volver a casa y estaba tan asustado que durante 3 semanas permanecí recluido en casa sin poder estar solo ni siquiera un minuto. El horror que me había producido la aparición en aquel campo fue tal que ya no volví nunca más a aquel lugar. Ni siquiera ahora, después de tantos años, se me ocurriría pasar por allí. Aquella aparición la relacioné enseguida con un acontecimiento misterioso, o si se quiere, con una fatalidad singular que durante casi 8 años se ensañó con nuestra familia. No es ninguna fantasía mía. Todo el mundo de esa comarca sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo, y todo el mundo relacionó entonces con eso mismo lo que yo había visto. Procuraré contárselo a ustedes de la mejor manera posible. Recuerdo la noche en que, cumplidos ya los 14 años, es decir, un año después de la referida visión en el campo de la laguna, nos encontrábamos esperando a que volviera a casa mi padre de la feria de Killaloe. Me había quedado acompañando a mi madre, pues me encantaba aquel tipo de vigilias. Mis hermanos y hermanas, así como los criados de la granja, salvo los hombres que volvían de la feria con el rebaño, se habían retirado ya a descansar. Mi madre y yo estábamos sentados junto a la chimenea charlando y vigilando que la cena de mi padre se mantuviera caliente en el fuego. Sabíamos que volvería antes que los mozos que traían el ganado, pues él venía a caballo y nos había dicho que se pararía a verlos marchar y luego vendría corriendo a casa. Por fin oímos su voz y sus enérgicos golpes en la puerta, y mi madre se levantó a abrirle. Yo no creo haber visto nunca a mi padre borracho, cosa que en toda la comarca muy pocos chicos de mi edad habrían podido decir del suyo, lo cual no significa que no se tomara su vaso de whisky como todo hijo de vecino, y cuando había feria o mercado volvía a casa algo alegre y achispado y con las mejillas arreboladas, pero aquella noche tenía un aspecto deprimido, pálido y triste. Entró con una montura y las bridas en la mano, las dejó junto a la pared cerca de la puerta y luego rodeó con los brazos el cuello de su mujer y la besó tiernamente. «Bienvenido a casa, Nehal», dijo ella besándolo cariñosamente. «Que Dios te bendiga, querida», contestó él, y tras acariciarla de nuevo se volvió hacia mí, que estaba tirándole de la mano celoso de su atención. Yo era pequeño y ligero para mi edad, y él me cogió en sus brazos y me besó, y con mis brazos aún en su cuello dijo a mi madre: «Echa el cerrojo, mujer». Ella obedeció, y él, bajándome con aire muy deprimido, se dirigió hacia la lumbre y se sentó en un taburete con los pies extendidos hacia la turba candente y las manos apoyadas en las rodillas. «Alegra esa cara, Mike, querido», dijo mi madre, que estaba poniéndose nerviosa, «y cuéntame si se ha vendido bien el ganado y todo ha salido bien en la feria, o si has tenido algún problema con el amo o cualquier otra cosa que te pueda preocupar, Mike, tesoro». «No, nada, Molly. Las vacas se han vendido bien, gracias a Dios, y no hay ningún problema entre el amo y yo. Y lo mismo las demás cosas. Todo anda bastante bien». «Bueno, Mike, entonces, si es así, mira esa cena caliente que te está esperando
y atácala y dime si hay alguna otra novedad. Ya he cenado en el camino, Molly, y no tengo ganas, contestó. ¿Qué has cenado en el camino sabiendo que te esperábamos en casa, con tu mujer levantada y todo lo demás?, le regañó a mi madre. Has interpretado mal lo que he dicho, repuso mi padre. Bueno, en realidad ha ocurrido algo que me ha quitado las ganas de tomar nada. Mira, Molly, no voy a andarme con misterios contigo, pues a lo mejor me queda ya poco tiempo de estar aquí, así que te diré lo que ha pasado. He visto al gato blanco. Que el Señor se apiade de nosotros, exclamó mi madre, de repente tan pálida y descompuesta como mi padre, y luego tratando de reponerse agregó con una risita: seguro que es una broma que me estás gastando. Me han dicho que el domingo pasado cayó en una trampa un conejo blanco en el bosque de Grady y que David vio ayer una gran rata blanca en el granero. No ha sido ninguna rata ni ningún conejo. No irás a decirme que confundo una rata y un conejo con un gato blanco grande, con unos ojos verdes, más grandes que los platos, y el lomo arqueado como un puente, que se me acerca dispuesto, si me quedo quieto, a restregarse el lomo contra mis espinillas y a lo mejor a saltarme al cuello y pegarme un mordisco. Bueno, si es que a eso se le puede llamar un gato y no otra cosa peor. Mi padre terminó su relato en voz baja y con la vista fija en el fuego, y luego se pasó su mano grande por la frente una o dos veces. Tenía el rostro húmedo y reluciente por los sudores del miedo y exhaló un fuerte suspiro que pareció más bien un gemido. Mi madre se había dejado vencer por el pánico y estaba rezando de nuevo. Yo estaba también terriblemente asustado y con ganas de llorar, pues sabía lo que significaba la aparición del gato blanco. Dando a mi padre una palmada en el hombro para animarlo un poco, mi madre se apoyó en él, lo besó y luego se echó a llorar. Él le apretujó las manos con aspecto muy apurado. No ha entrado en casa nada conmigo, ¿verdad?, dijo en voz muy baja, volviéndose hacia mí. Nada, padre, dije yo, nada más que la montura y las riendas que traías en la mano. Nada de color blanco ha llegado hasta la puerta conmigo, ¿verdad?, repitió. Nada, contesté nuevamente. Mejor, dijo mi padre, el cual, tras hacer la señal de la cruz, empezó a murmurar para sí. Yo sabía que estaba recitando sus oraciones. Mi madre esperó un rato a que terminara su plegaria y luego le preguntó dónde lo había visto por primera vez. Cuando subía por la vereda recordé que los mozos iban por el camino con el ganado y que nadie cuidaría del caballo si no lo hacía yo, así que pensé que podía dejarlo en el campo de abajo y como el animal estaba muy tranquilo, lo conduje fácilmente por todo el camino. Fue al volverme después de dejarlo, le había llevado conmigo la montura y las riendas, cuando lo vi aparecer por detrás de la hierba que hay junto al camino y ponerse primero delante de mí y luego detrás y después a un lado y luego al otro, y así un rato mirándome todo el tiempo con sus ojos centelleantes, y juraría que lo oía aullar al pegarse a mí, tan pegado como estamos nosotros dos, hasta que conseguí llegar aquí y llamé a la puerta como habéis oído. Pues bien, ¿por qué una circunstancia tan simple agitaba a mi padre, a mi madre, a mí mismo y finalmente a todos los miembros de esta familia de labriegos con un terrible presentimiento? Sencillamente porque todos y cada uno de nosotros sabíamos que mi padre había recibido en aquel encuentro con el gato blanco un aviso de su muerte inminente. Aquel mal fario no había fallado nunca hasta entonces. Y no falló tampoco esta vez. Una semana después, mi padre cogió una fiebre que se había propagado y murió antes de un mes. Mi buen amigo Dan Donovan hizo una pausa por el movimiento de sus labios,
Comprendí que estaba rezando y deduje que era por el descanso de aquella alma desaparecida. Poco después reanudó su relato. Hace ya 80 años que esta maldición anda asociada con mi familia. ¿80 años? Bueno, 90 sería más exacto. Yo hablé hace tiempo con muchas personas ancianas que recordaban con nitidez todo lo relacionado con este caso. Ocurrió de la siguiente manera. Mi tío abuelo, Connor Donovan, era en aquel tiempo propietario de la vieja granja de Drumbunyel. Era más rico de lo que nunca llegaría a ser mi padre, ni el padre de mi padre, pues tomó en arriendo Balragan durante unos años e hizo mucho dinero. Pero el dinero no ablanda un corazón duro, y por desgracia mi tío abuelo era un hombre cruel, amén de libertino, y este tipo de personas suelen ser crueles de corazón. También bebía lo suyo, y maldecía y blasfemaba cuando se enfadaba, más que temo de lo que convenía a su alma. En aquella época vivía en las montañas, no lejos de Capercuyen, una bonita muchacha de la familia de los Coleman. Según me han contado, ya no queda allí ningún Coleman, y es probable que esa familia se haya extinguido. Los años del hambre acarrearon grandes cambios. Se llamaba Helen Coleman. Los Coleman no eran ricos, pero al ser ella tan hermosa, podía esperarse hacer un buen casamiento, pero peor casamiento que el suyo imposible. Con Donovan, mi tío abuelo, que Dios le haya perdonado, la veía a veces en los mercados y fiestas patronales y se enamoró de ella como era de suponer. Pero se portó mal con ella, le prometió el matrimonio y la convenció para que se fuera con él, pero al final no cumplió su palabra. Fue la historia de siempre, se había cansado de ella y quería triunfar en el mundo. Acabó casándose con una joven de los Colopi que tenía una gran fortuna, 24 vacas, 70 ovejas y 120 cabras. Se casó pues con esa Mary Colopi y se hizo todavía más rico, y Helen Coleman murió con el corazón destrozado, pero aquello no le quitó el sueño al inhumano labriego. Le habría gustado tener hijos, pero no tuvo ninguno, y fue esta la única cruz que tuvo que llevar, pues todo lo demás le salía a pedir de boca. Una noche volvía de la feria de Negag, un riachuelo atravesaba entonces la carretera. Habían construido un puente hacía poco en aquel punto, según me contaron, y estaba casi siempre seco en verano. Cuando estaba seco, dado que pasaba con pocas revueltas cerca de la vieja granja de Drumbunyel, hacía las veces de carretera, que la gente utilizaba entonces como atajo para llegar hasta la casa. Como aquella noche había luna, mi tío abuelo dirigió su caballo hacia aquel riachuelo seco, y cuando hubo alcanzado los dos fresnos junto a la granja, lo hizo bajar hasta el lecho con la intención de franquear la abertura que había en el otro extremo. Cabe el roble y encontrarse así a unos 200 metros de su puerta. Al acercarse a la abertura vio o creyó ver, deslizándose lentamente por el terreno en la misma dirección y dando de vez en cuando unos pequeños saltos, una cosa blanca que, según él mismo describió, no era mayor que su sombrero, pero que no podía decir con seguridad que era exactamente, ya que se movía a lo largo del seto y desapareció en el punto hacia el cual él se estaba dirigiendo. Al alcanzar la abertura, el caballo se paró en seco. Mi tío abuelo le gritó y lo espolió en vano. Se bajó para llevarlo de las riendas, pero el animal reculó, estornudó y le entró un terrible ataque de temblor. Volvió a montarlo, pero a pesar de las caricias y latigazos de su amo, seguía aterrorizado y persistía en su obstinación. Había luna llena y mi tío estaba muy enojado por la resistencia del animal, sobre todo porque no le encontraba ninguna explicación. Al verse tan cerca de la casa, perdió la poca paciencia que le quedaba y, empleando con saña el látigo y las espuelas, se irrumpió en maldiciones y blasfemias. De repente el caballo se puso en movimiento de un arreón, y con Donovan, al pasar bajo el amplio ramaje del roble,
vio claramente junto a él a una mujer a la orilla del lago con el brazo extendido, la cual al pasar a su lado le asestó un fuerte golpe en la espalda que le hizo dar con la cabeza sobre el cuello del caballo. El animal, presa de terror, alcanzó la puerta en un santiamén donde permaneció inmóvil, todo él temblando y echando vapor. Más muerto que vivo, mi tío abuelo entró, contó lo que le había pasado, aunque un tanto a su manera. Su mujer no sabía qué pensar, aunque estaba segura de que algo muy malo le había ocurrido. Lo encontraba muy débil y enfermo, y mandó llamar enseguida al sacerdote. Cuando lo llevaron a su cama, vieron claramente las marcas de 5 uñas en la piel de su espalda, donde se le había abatido el golpe espectral. Aquellas marcas extrañas, según decían, tenían el color de un cuerpo alcanzado por un rayo, quedaron grabadas en su carne y le acompañaron a la tumba. Cuando se hubo recuperado lo suficiente para poder hablar, aunque como quien se encuentra en su última hora, con el corazón apesadumbrado y la conciencia intranquila, repitió su historia, pero aseguró que no había reconocido la cara de la figura que había visto en la abertura. Pero nadie le creyó. Estuvo hablando un buen rato con el sacerdote. Ciertamente tenía un secreto que contar, podría haberlo divulgado con total franqueza, pues todo el vecindario sabía de sobra que era el rostro de la muerta, Ellen Coleman, el que había visto. Desde aquel momento mi tío abuelo no volvió a recuperarse. Se volvió un hombre asustado, taciturno y atribulado. Era el principio del verano y con la caída de las primeras hojas del otoño murió. Por supuesto, hubo velatorio, como correspondía a un labriego tan importante y acaudalado. Por alguna razón, los preparativos de la ceremonia fueron algo diferentes de lo habitual. La práctica corriente es colocar el cuerpo en el gran salón de la casa. En este caso particular, se siguió, como les he dicho, por alguna razón especial, una disposición distinta. El cadáver se colocó en una pequeña habitación que daba a la más grande. La puerta durante el velatorio permaneció abierta. Había candelabros alrededor de la cama, pipas y tabaco sobre la mesa y taburetes para las personas que quisieran entrar, mientras la puerta permanecía abierta para la recepción. Una vez amortajado el cadáver, lo dejaron solo en esa pequeña estancia mientras hacían los preparativos para el velatorio. Después del crepúsculo, al acercarse a la cama, una de las mujeres, a coger una silla que había dejado al lado, salió de la habitación con un grito. Una vez que hubo recuperado el habla y rodeada por un auditorio boquiabierto, dijo: «Que me muera ahora mismo si no tenía la cabeza levantada y estaba mirando fijamente a la puerta, con los ojos grandes, más grandes que platos de peltre que centellaban a la luz de la luna». «¿Qué dices, mujer? Tú estás chiflada», dijo uno de los mozos de la granja. «¡Hey, Molly! No sigas hablando, anda. Eso es lo que has imaginado al entrar en la habitación oscura sin luz». «¿Por qué no cogiste una vela, mujer de Dios?», dijo una de sus compañeras. «Con vela o sin vela lo he visto», insistió Molly, «y lo que es más, casi podría jurar que he visto también que sacaba 3 veces el brazo de la cama y lo arrastraba por el suelo para agarrarme por los pies». «Sandeces, tú estás chiflada. ¿Para qué puede querer un pie tuyo?», exclamó uno desdeñosamente. «Que alguien me dé una vela por todos los santos del cielo», dijo la vieja Sal Dullan, una mujer delgada y tiesa que sabía rezar casi como un sacerdote. «Dadle una vela», convinieron todos, pero a pesar de sus comentarios anteriores, no había ni uno de ellos que no pareciera pálido y asustado, mientras seguían a Mrs. Dolan, que iba rezando todo lo deprisa que le permitían los labios y encabezaba el grupo con una vela de cebo cogida con los dedos como cerilla. La puerta estaba medio abierta, tal y como la despavorida muchacha la había dejado, y sosteniendo la vela en alto para ver mejor la habitación, ésta se aventuró en el interior. Si la mano de mi tío abuelo había estado extendida por el suelo de la manera sobrenatural antes descrita, sin duda
Este la habría recogido bajo el lienzo que lo cubría, por lo que la larga Mr. Doolan no corrió ningún peligro de tropezar con ella al entrar, pero no había avanzado más que unos pasos con la vela en alto cuando, con el rostro demudado, se paró en seco, mirando fijamente a la cama, que ahora se veía perfectamente. «Que Dios nos bendiga, Mr. Doolan, échese atrás», exclamó despavorida la mujer, que estaba cerca de ella, cogiéndola repentinamente por el vestido o manto y tirando con fuerza de ella, mientras todos los que la seguían retrocedían alarmados por su vacilación. «¡Shh! ¿Queréis callaros?», exclamó la cabecilla perentoriamente. «Con el ruido que estáis haciendo no oigo nada. ¿Quién de vosotros ha dejado entrar ese gato aquí? ¿Y de quién es?», preguntó mirando con recelo al gato blanco que se había acomodado sobre el pecho del cadáver. «Sacadlo de ahí, ahora mismo, vamos», ordenó, horrorizada ante semejante profanación. «En los años que llevo vividos he amortajado a muchas personas, pero nunca había visto nada semejante. El amo de la casa con semejante bestia encima, como un demonio. Que Dios me perdone por mentar al maligno en esta habitación. Que alguien lo saque de ahí, ahora mismo, vamos». Cada cual retransmitió la orden, pero sin que nadie pareciera dispuesto a ejecutarla. Todos estaban santiguando, musitando sus conjeturas y aprensiones sobre la naturaleza de aquel bicho, que no era un gato de la casa, ni nadie había visto nunca. De repente el gato se colocó sobre el cojín que había junto a la cabeza del cadáver, y tras lanzar una mirada torva a todos los presentes, fue deslizándose lentamente a lo largo del cuerpo exánime hacia ellos, maullando despacio pero ferozmente conforme se acercaba. Todos salieron a empellones de la estancia en medio de una espantosa confusión, cerrando bien la puerta tras ellos, y transcurrió un buen rato antes de que los más temerarios se atrevieran a echar otro furtivo vistazo. El gato blanco seguía sentado donde antes, sobre el pecho del muerto, pero ahora saltó tranquilamente por un lado de la cama y desapareció por debajo de esta. El lienzo que a modo de cobertor bajaba casi hasta el suelo lo ocultó a la vista. Rezando y santiguándose y sin olvidarse de echar agua bendita, se pusieron finalmente a buscar bajo la cama, armados de palas, zarzos, horcas y otros aperos por el estilo, pero el gato ya no estaba allí, y dedujeron que se había escabullido entre sus piernas mientras estaban en el umbral. Así cerraron bien la puerta con cerrojo y candado, pero a la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontraron el gato blanco sentado como si no hubiera sido molestado en ningún momento, sobre el pecho del hombre muerto. De nuevo se reprodujo casi la misma escena con semejante resultado, solo que algunos dijeron después haber visto al gato escondido debajo de una gran caja que había en un rincón de una habitación exterior, donde mi tío abuelo guardaba su contrato de arrendamiento y demás papeles, así como su libro de oraciones y rosarios. Mr. Doolan lo oía maullar a sus talones donde quiera que iba, y aunque no lo veía, lo oía saltar sobre el respaldo de su sillón cuando ella se sentaba y ponerse a maullar a su oído, lo que la hacía saltar con un grito y una plegaria, convencida de que el bicho iba a morderle el cuello. Y el monaguillo, al mirar a su alrededor bajo los ramajes del viejo huerto, vio a un gato blanco sentado debajo de la pequeña ventana del cuarto, donde yacía el cuerpo de mi tío abuelo, mirando fijamente a los 4 pequeños cristales, cual gato que ojea a un pájaro. En resumidas cuentas, siempre que alguien entraba en la habitación, veía al gato encima del cadáver, y por muchas precauciones que tomaran, siempre que dejaban solo al hombre muerto, el gato estaba allí acompañándolo fatídicamente. Y así prosiguió para estupor y terror del vecindario, hasta que la puerta se abrió finalmente para el velatorio. Una vez muerto mi tío abuelo y enterrado con todas las debidas ceremonias, ya he acabado con él.
pero no he acabado aún con el gato blanco. Ningún fantasma se ha asociado nunca tan indisolublemente a una familia como esta nefasta aparición a la mía. Pero hay una diferencia. Generalmente, el fantasma mantiene una relación de afecto hacia la familia afligida, a la que está hereditariamente asociada, mientras que este bicho es claramente sospechoso de malignidad. Es sencillamente el mensajero de la muerte, y el que haya adoptado la forma de gato, el más frío y, según dicen, el más vengativo de los brutos, es bastante indicativo del tenor de su visita. Cuando a mi abuelo le llegó la hora de la muerte, aunque él parecía estar bien en aquella época, el gato se le apareció, si no exactamente igual, y de manera muy parecida a cómo se le había aparecido a mi padre el día antes de que mi tío Teige perdiera la vida por la explosión de su fusil. Se le apareció al atardecer junto a la laguna, en el campo en el que yo vi a la mujer caminando por el agua, como ya les he contado. Mi tío se hallaba lavando el cañón de su fusil en el lago. La hierba es baja allí y no había ningún escondite alrededor. No se explicaba cómo se le había acercado, pero el hecho es que lo vio de repente cerca de sus pies, a la hora del atardecer, con la cola nerviosamente arqueada y un verde amenazador en los ojos. E hiciera lo que hiciera mi tío, el animal seguía dando vueltas a su alrededor, unas veces grandes y otras más pequeñas, hasta que llegó al huerto, donde lo perdió de vista. Mi pobre tía Peg, que se casó con un O'Brien cerca de Ola, vino a Drumgooniol para asistir al funeral de un primo que había muerto a 2 kilómetros de allí. La pobre murió también solo un mes después. De vuelta del velatorio a las 2 o a las 3 de la madrugada, al atravesar la cerca de la granja de Drumgooniol, vio al gato blanco que se puso a su lado. Ella estuvo a punto de desmayarse, aunque logró llegar hasta la puerta de la casa, donde el gato se encaramó al espino blanco que hay allí y desapareció de su vista. Mi hermano pequeño Jim lo vio también 3 semanas antes de morir. Cada miembro de nuestra familia que muere o enferma de muerte en Drumgooniol ve antes fatídicamente al gato blanco y sabe que ya le quedan pocos días de vida. El gato blanco de Drumgooniol. Sheridan Le Fanu. ¿Qué es el poltergeist? El nombre poltergeist es de origen alemán y se traduce como fantasma ruidoso, aunque no es en sentido estricto un fantasma. El poltergeist es una entidad invisible que mueve objetos, cierra puertas y crea otras perturbaciones cinéticas que son audibles. Se ha informado en muchas culturas y existe una fuerte asociación con los lugares donde viven los jóvenes, especialmente los adolescentes. Las explicaciones del fenómeno varían desde lo sobrenatural a lo científico. Un poltergeist es un espíritu de caos indestructible. Embrujan un lugar específico por un momento, generalmente aquellos habitados por un gran número de adolescentes, y o bien llegan con el edificio o eligen ingresar en algún momento. Ocasionalmente rondan las casas de muggles. Están entre las criaturas clasificadas como apariciones espirituales no humanas. Los poltergeist generalmente no tienen una forma física. Con una excepción notable es Beavis, el poltergeist que acecha el castillo de
Hogwarts. Él es considerado el poltergeist más notorio y problemático en la historia británica. Sus habilidades. Los poltergeist pueden volar y deleitarse con el vandalismo, las travesuras maliciosas y el agravamiento general y la vergüenza de las personas vivas. Pueden desenroscar candelabros, escribir palabras groseras en pizarras, arrojar globos de agua a las personas, arrojar bastones a las personas, cosas cerradas con goma de mascar y otros actos similares, simplemente para su diversión. El comportamiento. Los poltergeist son notablemente rebeldes y han desarrollado la idea errónea de que no hay forma de deshacerse de un poltergeist una vez que se ha trasladado a un lugar. Los poltergeist más destructivos que han habitado un lugar durante un periodo de tiempo más largo son más difíciles de expulsar, pero no es imposible de hacer. En casos más serios, algunas personas, notablemente Albus Dumbledore y el varón sanguinario, podrían hacer que el poltergeist se tranquilice por un tiempo, aunque inevitablemente comenzaría a actuar de nuevo. Dolores Umbridge afirmó que el ministro de magia podría firmar una orden de prohibición de un poltergeist y una vez amenazó a Peeves con esta acción. Sin embargo, su declaración puede reflejar su creencia en la superioridad de los magos en general y del Ministerio de Magia en particular, más que en el conocimiento específico de la naturaleza de los poltergeist, y que sus esfuerzos se desperdiciarían. Peeves es probablemente la única excepción conocida a este curso de acción. Comparación con los fantasmas. Aunque son similares, los poltergeist difieren de los fantasmas en varias formas. En primer lugar, los fantasmas son incorpóreos, mientras que el poltergeist, a pesar de no tener normalmente una forma física, es lo suficientemente sólido para mover objetos con la fuerza física. Los poltergeist nunca han sido seres humanos vivos. El último rasgo puede indicar la amortalidad, la condición de nunca haber muerto y no poder morir, ya que uno nunca estuvo vivo. Los poltergeist con forma tienen suficiente físico que pueden hacer que la goma les salga volando por la nariz y son vulnerables a algunos de los mismos maleficios que los humanos, incluido a la lengua. También es posible que puedan sentir dolor, pero aún así no sufrir lesiones físicas. Etimología. Poltergeist viene del alemán polter, que significa hacer ruido, y geist, que significa fantasma o espíritu. La forma plural alemana es poltergeister. Es posible que los poltergeistes se formen del caos de un área y consecuentemente también se alimenten de ella. Si es así, también podría ser que si su hogar quedara desolado el tiempo suficiente, un poltergeist no muriera, sino que simplemente dejara de existir, al menos hasta que el lugar volviera a estar más activo. Flor Delacour dijo una vez que si un poltergeist se descubría alguna vez en el palacio de Beauxbatons, sería inmediatamente expulsado. Sin embargo, esto es imposible, ya que J.K. Rowling ha declarado que un poltergeist no puede ser manejado de ninguna manera desde un lugar que ha decidido perseguir. Como tal, el pedido de Dolores Umbridge a Cornelius Fudge de firmar una orden para la expulsión de Peeves de Hogwarts también fue un completo desperdicio de esfuerzo de su parte. En un escrito de J.K. Rowling, Remus Lupin, en Pottermore, dice:
Liam Lupin era un joven muy inteligente y bastante tímido que cuando tenía 30 años se había convertido en una autoridad mundialmente famosa en las apariciones espirituales no humanas. Estos incluyen poltergeist, boggarts y otras criaturas extrañas que, aunque a veces son fantasmales en apariencia y comportamiento, nunca han estado realmente vivos y continúan siendo un misterio, incluso para el mundo mágico. Y en otra cita, en Boggart, continúa: como un poltergeist, un boggart no es y nunca ha estado realmente vivo. Es uno de los extraños no seres que pueblan el mundo mágico. Es para el cual no existe un equivalente en el reino Muggle. Poltergeist. Una incómoda realidad. Noviembre de 1934. Reseña del libro. Zaragoza entera se ve convulsionada ante la aparición de un extraño duende en el hogar de la familia Grijalva, situado en la calle Gascón de Gotor. Los medios extranjeros, como la BBC o The Washington Post, se personan en la capital aragonesa para ver qué está ocurriendo. Los fenómenos aumentan con el paso de los días y el extraño ser que se comunica a través de una vieja hornilla acaba amenazando de muerte a los dueños del inmueble, a la policía allí presente e incluso a un juez. Tal y como se manifiesta, desaparece, sin que jamás se llegue a saber quién o qué provocó aquel fenómeno. Agosto de 1971, en el fogón de cemento de una humilde cocina en Belmez de La Moraleda, Jaén, apareció un rostro en el suelo. La familia Pereira, dueños de la casa, están asustados. En pocos días, los sucesos de Belmez son portada de los medios, desencadenando la ira del gobierno, que con todo su poder intentará aniquilar el fenómeno y a aquellos que se encuentran detrás. Una maniobra que, en ese libro, se verá reflejada con todos los documentos e informes. El suceso de las míticas caras de Belmez continúa manifestándose después de 31 años. Hay casas que se queman solas, poltergeist en edificios oficiales, sombras que agreden a los habitantes de los inmuebles o informes policiales que reflejan los sucesos paranormales en toda su crudeza. Son parte de los argumentos que se ofrecen en ese documentado trabajo. La trágica historia de los actores que participaron en una película maldita llamada Poltergeist, estrenada en 1982, tuvo 2 secuelas que estuvieron atravesadas por asesinatos y graves enfermedades del elenco. Poltergeist es una de las películas de terror más escalofriantes de la historia del cine. Se estrenó en 1982 y conformó en una trilogía centrada en la familia Freeling y el acecho del malvado reverendo Kane. También tuvo un elenco inolvidable, signado por finales trágicos. Además de la película inicial del 82, las otras 2, Poltergeist 2 y El otro lado de 1986 y también Poltergeist 3, están llenas de momentos memorables y espeluznantes, como el horrible muñeco que arrastra a Robbie Freeling debajo de su cama, o quizás
el árbol de pesadilla que atraviesa la ventana de su habitación y trata de devorarlo literalmente. Sin embargo, fuera de la ficción dirigida por Tobe Hooper, aunque según varios rumores fue realmente Steven Spielberg, es una de las películas más malditas de la historia del cine. La maldición que rodea a Poltergeist. El film tuvo especiales de televisión y mini documentales como True Hollywood Story, Curse of the Poltergeist y más recientemente el tercer episodio de Curse Films. Tanta revisión tiene sus motivos, sobre todo con respecto al devenir del elenco. Por empezar, 4 de los actores principales de la trilogía murieron en un periodo de 6 años tras el estreno de la película original, lo que llevó a muchos a creer que todo lo que rodeaba la producción tuvo una maldición. Esto dio lugar a otros mitos sobre lo que podría haber ocurrido durante el rodaje, sobre todo por las cosas extrañas que sucedieron. La actriz Dominique Dunne, una de las protagonistas, tenía 22 años cuando trabajó en la película. Interpretó a Dana Freeling, la hermana mayor de la primera parte de la trilogía. En Poltergeist 2 se mencionaba que su personaje iba a ir a la universidad, pero lo planeado en el guión tuvo que ser desechado por completo. Dunne murió apenas unos meses después del estreno de la película original. En la noche del 30 de octubre de 1982, la actriz fue brutalmente estrangulada por su exnovio. El asesino, identificado como John Sweeney, se presentó en su casa de West Hollywood con la esperanza de reparar su relación y volver a vivir con ella. Se produjo una fuerte discusión en la entrada de la casa de Dunne y allí tuvo lugar el crimen. Cuando llegó la policía, Sweeney confesó el asesinato. En ese momento Dunne todavía estaba viva. Fue trasladada de urgencia al centro médico Cedars-Sinai, donde permaneció en coma durante 5 días y nunca recuperó la conciencia. El 4 de noviembre de 1982, apenas 3 semanas antes de lo que había sido su cumpleaños 23, se la declaró muerta. Dunne era considerada una estrella en ascenso en ese momento y acababa de conseguir el papel de Robin Maxwell en la miniserie de ciencia ficción Invasión Extraterrestre de 1983. El trágico final de Julian Beck, el villano de Poltergeist. Julian Beck, el actor que interpretó al reverendo Henry Kane en la primera parte, tampoco terminó bien. El líder de la secta con aspecto demacrado, que se pasa la mayor parte de Poltergeist intentando infiltrarse en la residencia de los Freeling y secuestrar a Carol Ann, tuvo un angustioso fin. Beck no llegó a ver el debut en cines de Poltergeist 2, ya que falleció el 14 de septiembre de 1985 durante el periodo de postproducción de la película y 8 meses antes de su estreno. A diferencia del asesinato de Dominique Dunne, Beck falleció tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, algo que se le había diagnosticado en 1983. Así que, aunque su muerte es ciertamente desafortunada, tampoco fue algo inesperado. Beck se estaba muriendo de cáncer de estómago durante la producción y todo el equipo era consciente de su diagnóstico. Algunos creen que incluso influyó en su escalofriante actuación final. Will Sampson, el chamán de Poltergeist 2, falleció debido a un fallo renal postoperatorio tras un trasplante de corazón y pulmones. De nuevo, se trata de otra muerte de un miembro del reparto que se produjo extrañamente poco después del estreno de la película. Sampson falleció el 3 de junio de 1987, pero al igual que la situación de Beck, tenía problemas de salud preexistentes. El actor padecía de esclerodermia
una enfermedad degenerativa crónica que le causó una grave desnutrición y otras complicaciones en el corazón, la piel y los pulmones. Solo tenía 53 años en el momento de su muerte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. La muerte más conocida que provocó y alimenta el fuego de la maldición de Poltergeist hasta el día de hoy fue la impactante pérdida de Heather O'Rourke, que interpretaba a Carol Ann, el rostro joven y angelical de toda la franquicia. Durante la producción de Poltergeist 3 de 1987, O'Rourke estaba en tratamiento por la enfermedad de Crohn, que resultaría ser un diagnóstico erróneo. En el tercer episodio de la docuserie Curse Film, el director de la tercera entrega, Gary Sherman, compartió varios recuerdos de la joven actriz, diciendo que ella seguía de buen humor y en general parecía físicamente bien. En enero de 1988, O'Rourke enfermó gravemente y su salud empezó a deteriorarse de forma alarmante. El 11 de febrero de ese año fue trasladada al hospital, donde finalmente murió debido a un shock séptico causado por una obstrucción intestinal no detectada. O'Rourke, de 12 años, el mismo día de su muerte también se reveló que no tenía la enfermedad de Crohn, sino una obstrucción intestinal aguda debida a una estenosis congénita, algo que podía haberse corregido quirúrgicamente si se hubiera detectado antes. A solo 4 meses del estreno de la película, su muerte hizo que el estudio obligara a Sherman a rodar un final completamente nuevo, utilizando un doble, algo a lo que el director se oponía rotundamente. Prefería que la película no se estrenara, pero la Metro-Goldwyn-Mayer se salió con la suya. El trágico final de O'Rourke fue la cuarta muerte de un miembro importante del reparto de Poltergeist en un periodo de tan solo 6 años. Poltergeist significa ruido, alboroto, espíritu. Es una palabra que tiene origen alemán, que está vinculado al ocultismo, que refiere a un espíritu incorpóreo o fuerza sobrenatural a la que se atribuyen ciertos fenómenos maliciosos o perturbadores, movimientos súbitos y salvajes, rotura de objetos domésticos. A los poltergeist también se le atribuyen acciones violentas, como por ejemplo prender fuego, lanzar piedras, mover muebles. Se dice que estos sucesos son esporádicos, imprevisibles y a menudo repetitivos. Según la creencia popular, la actividad de un poltergeist parece concentrarse en un miembro concreto de la familia, a menudo un adolescente, siendo objeto del acoso o raramente un daño físico. Cuando hay extraños presentes, los fenómenos suelen cesar. Esto es una nota tomada del sitio de clarín.com. Libre. Fue sentenciada a estar presa sin motivo, solo por un hombre que no tenía sentimientos. La condenó a un encierro donde sus días eran grises, sin luz ni color. Pasaron los años y ahí seguía sometida a los caprichos de ese ser tan frío y despiadado
que el corazón tenía de piedra, pues jamás había amado, menos a ella. Una mañana sintió algo diferente en su corazón. Había alegría, emoción. La puerta se abrió lentamente. Oh, no podía creerlo. Era libre, al fin. Abrió sus alas de vivos colores y voló sonriendo, alto hasta el sol. Libre. Cristina Zúñiga. San José, Costa Rica. Derechos reservados de la autora. 8 de junio de 2024. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.